Hola a todos, bienvenidos aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy vamos a hablar de un personaje. Ustedes saben que desde hace bastantes meses les vengo diciendo que el misterio está abierto a muchas opciones. Y una de esas opciones que más me gusta es escudriñar, entender, contar acerca de los personajes que han marcado la historia, personajes míticos que además se vuelven leyenda. Y me quedo con lo último que me dijo Tania Velázquez en el anterior video sobre reliquias y me dijo que a ella le gustaba contar historias porque la historia era un chisme bien contado. Y creo que eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en Ventana al Misterio. Vamos a hablar del famoso monje loco de Rasputín, un personaje que estuvo al lado del último zar de Rusia, que incluso se dice que tenía poderes sobrenaturales, que tenía una capacidad bien particular para sanar, pero además que de alguna manera estuvo vinculado con el poder y que estuvo ahí de frente, de lado a lado con el zar. Algunos dicen que incluso tomando decisiones o haciéndole recomendaciones. Y este personaje está lleno de misticismo, pero también lleno de leyendas que incluso también causan curiosidad y un poco de risa. Y se los voy a dejar ahí para que estén súper pendientes de este video, porque con mi invitado de hoy, que yo sé que ustedes lo conocen, que les encanta que esté aquí todo el tiempo, vamos a ir desarrollando la historia de Rasputín, el monje loco. Y para eso, ¿quién mejor que don Alejandro Bernal? Como siempre, bienvenido aquí a las Ventanas del Misterio. Muchas gracias, Joana. Un saludo para ti y para todos los suscriptores aquí de Ventana al Misterio. Hablando de un personaje que me fascina, o sea, para mí hablar de Rasputín es hablar de un personaje casi que mítico, extraño, parece sacado de una novela de García Márquez, pero en un entorno ocurrido en este caso en Rusia, en la Rusia de la primera mitad del siglo XX, en una época muy convulsa, una época entre guerras, un periodo donde sucedieron una serie de revoluciones, donde cambió un sistema de poder o un sistema de manejo gubernamental. Hay que tener en cuenta que hasta ese entonces, aunque ya vamos a entrar en detalles, Rusia funcionaba como una especie de monarquía con un gran zar, un gran rey al que todos le tenían que solicitar, en este caso, consejo o estar pendiente de las decisiones que tomara este gran monarca. Y en este caso Rasputín, Joana y espectadores, es un personaje emblemático en lo que representó el último zar Nicolás II en Rusia. Sí, Alejo, has hecho una grandiosa descripción como siempre, y es que sin duda todo lo que hay alrededor de este personaje llama la atención, es curioso y como usted muy bien dijo, en algunos casos uno dice, fue madre, ¿dónde sacaron este señor? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esto tan absurdo? Pero empecemos, arranquemos y quisiera arrancar, Alejo, con un contexto de qué era lo que se estaba viviendo en esa época, cuál era el contexto social, pero también político de Rusia, que además pues llevó, digamos, a que este personaje hiciera parte también de todo esto. ¿Cómo nos transportamos hasta allá? Pues Joana, maravilloso que demos un contexto a los espectadores para que entendamos bien el momento en el cual nació, creció y posteriormente se vinculó Rasputín a la monarquía de Rusia en este caso. Bueno, hay que tener en cuenta que este hombre nació en 1869, es decir, ya la última mitad del siglo XIX, y en ese entonces pasaba algo muy interesante en el viejo continente, en específico en Rusia. Por un lado, una serie de grandes potencias, como lo era en aquel entonces
Prusia, que posteriormente se convertiría en Alemania, como lo era incluso Francia, como lo era Austria y bueno, otros de los grandes países del viejo continente, estaban viviendo un paso, en este caso, de gobiernos que otrora habían sido monarquías a ser democracias, a ser repúblicas. Y en ese contexto, habían surgido una serie de conflictos entre naciones europeas. Hay que recordar que hacía unas décadas atrás había estado Napoleón, este gran emperador de Francia, intentando adueñarse de buena parte de Europa. Napoleón fue derrotado no solamente en Rusia, de hecho es un hecho histórico. Y lo cierto es que en este momento convulso, Joana, había, por decirlo así, dos mundos. Un mundo que quería dar un salto a la modernidad, un salto a las repúblicas modernas, a las democracias, un mundo que estaba marcado por lo que era la revolución industrial, es decir, ya las máquinas de vapor estaban haciendo que prácticamente en la vida rural ya fuese una vida vista incluso con ojos desdeñosos. Ya las personas querían vivir en grandes ciudades, cerca a las fábricas. Habían esos dos mundos, o sea, por un lado el de las personas que querían vivir en las grandes ciudades, y el otro mundo era el de las personas que querían vivir en el campo, como se había vivido desde la Edad Media, con una parcelita, con una casita, con una finquita, cultivando sus propios alimentos, haciendo las cosas con sus propias manos. Y es en ese contexto, en 1869, en un pueblo que se conoce como Pokrovskoye, muy cerca al río Tura, en los montes Urales, en Rusia, que nació este hombre Rasputín. El nombre de pila era Grigori Yefimovich Rasputín. Y lo que dicen los historiadores es que nació en una familia muy rural, muy de campo, de ese otro mundo que existía en ese entonces en Rusia. Nació de una familia de labriegos, de una familia muy humilde, un hombre quien básicamente había considerado pasar no solamente su infancia y adolescencia, sino el resto de su vida en el campo, como cualquier otro labriego. No obstante, Rasputín era un tipo particular por varias razones. Por un lado, era un tipo casi que gigantesco y lo aprecian en pantalla. Rasputín medía más de 1,90, medía 1,93. Para la época no era habitual ver Era personas un de esa estatura. gigante. Seguramente para esa época le decían eso y ahí viene mucho también los mitos de los gigantes y es que no era habitual ver a una persona de esa estatura y cuando alguien lo veía ponía ese nombre y muchos dicen que no existieron realmente los gigantes, sino que eran personas que estaban dotadas con cierta altura y al no ser iguales digamos, a que la estatura promedia, de ahí salió el tema de los famosos gigantes, pero que el resto es leyenda. Hay muchos que plantean eso. En este caso podríamos decir que Rasputín para la época era un gigante. Totalmente de acuerdo contigo, Joana, porque la estatura promedio en aquel entonces, en la otrora Rusia de finales del siglo XIX, era entre 1,75 y 1,80. Estamos hablando de un tipo de más de 1,90, o sea, un tipo que se destacaba, que tenía ya solamente por la apariencia, era llamativo y muy extraño. No obstante, pues era un tipo que vivía en el campo. De hecho, lo que se dice es que se casó también con otra mujer de su misma condición social, también una campesina, Praskoya Drubonina, y con esta mujer tuvo tres hijos, a María, Dimitri y Bárbara. Y este hombre, podríamos decir que pese a esa vida tranquila de ese mundo rural, de esa Rusia que en aquel entonces estaba siendo manejada por un zar, por un gran rey, es decir, aunque usted no lo crea, Rusia tuvo una monarquía hasta hace muy poco tiempo y la cabeza primigenia de esa monarquía era el gran zar, en este caso Nicolás II. Pues resulta que este hombre Rasputín no solamente era muy particular por su estatura y por la apariencia que tenía, sino porque decían que no era el labriego a usanza, era un tipo
extraño, era un tipo que tenía ciertas costumbres que se salían de la época, Joana y espectadores, y es que de repente hacia 1892, o sea, imagínense, este hombre estaba, digamos que en sus veintitantos en ese punto de su vida, pues comienza a frecuentar un grupo de personas que comienzan a ir a una secta que se conoce como los Yelitsi o los flagelantes. Y aquí viene un contexto importante, Joana, porque yo sé que tanto a ti como a los espectadores les encanta el contexto. ¿Por qué comenzaron a surgir este tipo de grupos y de sectas y de movimientos esotéricos en Europa? Recuerden lo que les decía hace unos momentos, que para ese punto del siglo XIX habían ocurrido una serie de conflictos entre naciones europeas y muchas personas en ese contexto se desencantaron del cristianismo, se desencantaron del catolicismo y hubo un vergel, hubo un ambiente propicio, un caldo de cultivo para que una serie de creencias ocultistas o movimientos paganos resurgieran en Europa en aquel entonces, y dentro de ese tipo de movimientos surgieron estos Jlitsi, estos flagelantes, que básicamente tenían un movimiento, Joana, que sé que a muchos de tus seguidores, no sé si a ti, les encantaría. Ay, Dios Para, mío. para los ¿Con qué va Jlitsi, a salir? para los Jlitsi, por eso digo, creo que a muchos de tus seguidores, no sé si a ti, cuando lo oigas me dirás si te unirías o no a los Jlitsi. Para los Jlitsi era muy importante explorar la carnalidad, explorar los placeres de la vida al máximo, y a través de esa máxima exploración de los placeres vitales, poder tener una comunión con Dios. O sea, ese era el contexto en el que ellos veían que era su forma de contactarse con su deidad. Para ellos, a diferencia del cristianismo, que el cristianismo es muy austero, muy espiritual, de guardar ciertos mandamientos, muchas cosas, para los Litsi era totalmente diferente. Lo que usted tenía que hacer era explorar su cuerpo, explorar sus placeres, su carnalidad, para a través de esa manera poder tener contacto con su creador, con Dios. Ellos lo veían como una forma de hedonismo espiritual, y claro, cuando Rasputín conoció ese grupo y comenzó a asistir a las reuniones que hacía esa secta, se dice que este hombre, no voy a decir las palabras para que no desmoneticen, hizo parte de varias bacanales, de varias reuniones donde Ajá. literalmente las personas, todos con todos, hacían muchas cosas. Entonces, esa era la secta de los Sí. Jlitsi. ¿Te hubieras unido a los Jlitsi, Joana? No, no sé, Rick. Claro, Alejo, mira, y ahí empieza, para que quienes ven este video vayan entendiendo un poco todo el contexto de Rasputín y sobre todo cómo se convierte en el personaje que se convierte y todas las historias que hay alrededor de él. Este punto es muy importante porque a partir de allí empieza también a contarse mucho de su tema, digamos que personal, sexual, y también como de algunos comportamientos que decían algunos personajes tenía Rasputín frente a relacionarse a través de esta secta con las mujeres, incluso se hablaba de personas menores, de niños y niñas, incluso también se habló del tema de su virilidad, y digamos que todo este tema sexual que acompañó también la historia de Rasputín tiene que ver muchísimo con este inicio dentro de esta secta. De ahí salen todas estas historias. Y mire, Alejandro, tengo entendido que el tipo lo que hace a sus 28 años es que deja a su familia, su esposa, sus 3 hijos, y dice, ¿saben qué? Yo me voy de aquí. Y me voy porque, según algunos historiadores, hay varias hipótesis por las cuales se fue Rasputín. La primera es que el man dijo como, me voy a peregrinar, voy a ser un peregrino, y resulta que ¡pim!, se encontró con esta secta y se convirtió porque él tenía, digamos que, algunas diferencias por el contexto que ya nos daba Alejandro, no solamente él, sino muchísimas personas que vivieron en esa época, muchas diferencias con el cristianismo, con la religión. Entonces el tipo dijo, yo me voy a peregrinar a ver qué me encuentro, se encontró con la secta, se vinculó a esta secta y ya se enredó allí, se quedó ahí.
y empezó, digamos, que a experimentar algunos temas, no solamente los que nos dice Alejandro, sino también temas espirituales y de cambios personales en la Exacto. vida de él. Otros dicen que realmente él abandonó a su familia, a su esposa y a sus 3 hijas, porque también se le ha acusado muchísimo a Rasputín de que era un poco amigo de lo ajeno y que resulta que este tipo había cometido un robo y entonces que decidió huir de la justicia y por eso dejó abandonada a su familia. Pero hay otros que dicen que realmente Rasputín tuvo un llamado espiritual y que eso fue lo que lo impulsó a dejar a su familia y finalmente congregarse dentro de esta secta. La llamamos nosotros así porque claramente es una Sí, es secta, que lo era, es que lo lo era. era sin duda alguna. Y que ahí empezó, digamos que toda su transformación también de creencias espirituales y de comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay muchísimas teorías de él, pero hay hechos concretos como lo que ya nos dice Alejandro respecto a que sí estuvo vinculado a esa secta y sí en esa secta sucedían cosas que no están bien. Totalmente Alejo. de acuerdo, Joana. Pues ahí el consenso, al menos en las últimas décadas, por parte de los historiadores rusos, establece que en realidad Grigori Yefimovich Rasputin comenzó a asistir a esta secta de los flagelantes incluso cuando estaba casado y que básicamente la influencia que ejerció ese grupo sobre él, esa vida tan, por qué no decirlo, tan liberada, tan libertina hasta cierto punto, pero también espiritual, porque ojo, esto es algo muy loco y me encanta cómo lo contextualizó Joana. Ojo, esto no solamente se basaba en vivir la vida loca y en que todos con todos hicieran muchas cosas, sino que en el fondo también el señor Rasputín estaba recibiendo una formación espiritual. De acuerdo a lo que comentan algunos historiadores, fue en este grupo de los flagelantes o los glitzy que a este hombre se le dio como, o se le desarrolló, por así decirle, el don de poder sanar, porque ese es el elemento clave que hizo que Rasputín se vinculara a la monarquía rusa en aquel entonces. Así que nuevamente un breve contexto, Joana. ¿Qué pasaba en ese momento en Rusia? Rusia era un país que literalmente no se había vinculado a la revolución industrial, es decir, Rusia era un país agrícola. Rusia, a pesar de ser el país más grande del mundo, era un país de campesinos. Y salvo las grandes ciudades, el resto de la extensión rusa vivía como vivía Rasputín, como un campesino, como un labriego, con su casa, con su familia y demás. ¿Qué sucedió? Resulta que comentan que en una de esas peregrinaciones, Rasputín comienza a ir a las ciudades, comienza a vincularse, a tener contacto con clérigos ortodoxos rusos. Dicen que aparte de, pues ustedes lo pueden ver por la imagen, imagínense un tipo así de 1,93 bastante alto, bastante, o sea, el tipo era notorio en todo lado. Aparte de eso, era muy carismático. Era un tipo que realmente era entrador, como decimos en Colombia. Sabía hablar, sabía entrarle a la gente, tenía un atractivo personal muy especial. Comenzó a relacionarse con clérigos ortodoxos rusos y también a vincularse con miembros que estaban asociados a la monarquía rusa. Y lo que se comenta es que hacia el año 1906, fíjense cómo ahí fue pasando el tiempo, un ministro que estaba asociado a la monarquía, en este caso al zar, le habló al zar Nicolás II de Rasputín. Lo veía como un hombre enigmático, pero como un hombre muy sabio, como un hombre que tenía una gran capacidad espiritual y sobre todo un hombre que podía ayudarle al zar Nicolás II a hacerle frente a una situación que era muy complicada para él en ese momento. Resulta que el zar, y por ahí tenemos una foto que vamos a poner más adelante, uno de sus hijos, Alexei, tenía una condición de salud bastante compleja y aprecian al zar Nicolás II con toda su familia. Ese niño que está ahí en la parte inferior izquierda al lado del zar se llamaba Alexei.
y Alexei sufría de hemofilia. La hemofilia es una enfermedad donde una persona, si se hace una cortada o si se hace una herida, no para de sangrar, es decir, no le coagula la sangre. Comprenderán lo peligroso que es una enfermedad de estas características, sobre todo a inicios del siglo XX, donde pues la medicina no tenía ni las herramientas para hacerle frente a esto. Así que cuando en muchas oportunidades Alexei sería, ya fuera jugando o haciendo alguna travesura, pues el niño realmente se ponía muy mal, el zar y la familia sabían eso, y resulta que conoce en ese punto a Rasputín y comentan que de forma casi providencial, o por qué no decirlo milagrosa, Alexei, el hijo del zar Nicolás II, se restablece, se cura de su hemofilia de forma milagrosa. O sea, fíjate, Joana, cómo incluso esta historia ya va teniendo esa connotación casi de milagro, de algo tan enigmático. O sea, hay certeza no solamente por parte de la familia de Nicolás II, sino también de los asesores de este monarca, de que en efecto Alexei se curó de la hemofilia gracias a la intersección, gracias a los poderes Ajá. curativos de Rasputín. Entonces ya se imaginarán, cuando llega este hombre, Rasputín cura a Alexei, este infante, se convirtió en una persona providencial, casi que en un enviado de Dios. Así lo veía el zar Nicolás II y lo veía su familia, una persona que le permitió a Alexei curarse de esta enfermedad tan dolosa. Y es en este Sí. punto donde Rasputín comienza literalmente a ganar cada vez más espacio dentro Ajá. del Consejo de Ministros del zar Nicolás II, a ser una persona importantísima, ¿por qué no decirlo? A ser casi que el primer ministro, o sea, el principal consejero del zar Nicolás II en Rusia. Se Sí. comentaba que le comienzan a solicitar consejo sobre muchas determinaciones que tenía que tomar el zar Nicolás II. En aquel entonces, le reitero, Rusia, un país profundamente rural en aquel entonces, estalla la Primera Guerra Mundial en 1914 y se comenta que el zar calmó la ansiedad de Alexandra, de su compañera sentimental y de sus hijos y en sí de todo el círculo que rodeaba al zar Nicolás II. Curó esa ansiedad gracias a los consejos de Rasputín, pues era un hombre que también sabía de, por qué no decirlo, de hacer como una especie de test especiales, de tener esa capacidad de producir una energía muy particular en el seno de la monarquía. De hecho, hay una anécdota, Ajá. Joana, muy interesante que comentan cómo en este caso la zarina Alexandra, la esposa del zar Nicolás II, comentaba que ella sentía una energía muy especial que envolvía la sala de ministros y de consejeros del zar Nicolás II. Únicamente cuando Rasputín se encontraba en el lugar, decía ella que sentía mucha paz, sentía mucha conexión con lo espiritual, sentía muchísima tranquilidad y de esa manera hacía que muchas de las decisiones que se tomaban en el seno de la monarquía pues fueran las decisiones más correctas y tal y Sí. como te lo cuento, el papel de este personaje fue fundamental dentro de los consejeros del zar Nicolás II a partir de ese momento. Así es, Alejandro. Y es que, mire, eh, realmente Rasputín, según cuenta la historia, estuvo durante bastantes años en un monasterio. Sí, Y ese monasterio hizo que él tuviera una conexión muy espiritual que de alguna manera transformara su vida, como ya se los había dicho, pero ahí en el monasterio conoció a muchas personas, como nos dijo Alejandro. Dentro de esas, sacerdotes que estaban vinculados de alguna manera con todo el tema de la familia del zar y también políticos. De hecho, cuando llega Rasputín a generar ese contacto con el zar Nicolás, lo hace es porque alguien de su círculo cercano sí, le dice, oiga, hay un señor que parece que puede curar de una manera muy particular. sí. Entonces,
pues mire a ver si de pronto le funciona para su hijo, que además era el menor de todos y el único varón. Exacto. Entonces era como El si heredero al trono. El heredero al trono. exactamente el heredero al trono, que además tiene una enfermedad súper compleja. Entonces imagínense ustedes todo este contexto. El único varón heredero al trono y con una enfermedad complejísima que nadie la había podido controlar, pues claro, el zar y toda su familia estaba desesperada tratando de encontrar una solución para la enfermedad de este niño que iba a ser el heredero de esta nación. Y le dicen como, pues, ¿qué tal si intenta con este señor? Y la primera que supuestamente genera contacto con Rasputín fue realmente la zarina. Sí, Alexandra. Ella es la que lo contacta de primera mano, habla con él, le cuenta la historia de su hijo y cuando ese suceso que nos dice Alejandro, llega Rasputín a la casa los Ares, ve al niño y el niño estaba precisamente, digamos que le había sucedido algo y estaba en esa situación compleja. Dicen que Rasputín se acercó al niño y empezó a orar y de pronto la hemorragia empezó a controlarse. Y a partir de allí se gana toda la confianza de Nicolás II, tanto así que Nicolás dijo que él definitivamente era un hombre de Dios, que Rasputín era un hombre de Dios y que podía salvar a su hijo. Y es así como se gana la confianza, no solo del zar, sino de la zarina y de todas las personas que están a su alrededor. Ya esto se convierte también en un tema político. Muchos decían que Rasputín no solamente hacía eso a través de la oración, sino que también hacía rituales que muchos consideraban que era una especie de brujería, Sí. precisamente para lograr ese alivio o resolver de alguna manera las dolencias no solo del niño, sino de prácticamente toda la familia y de quienes gobernaban en ese momento, Alejo. Tal cual, Joana. Y algo muy interesante es que a la par de ganarse la bendición, por así decirlo, del zar, del gran monarca de Rusia, también comienza a generar una cantidad importante de envidias, de resquemores en el seno de la monarquía, porque como muy bien lo narrabas, Joana, pues ¿qué pasa? Imagínense ustedes al Consejo de Ministros del zar Nicolás II en aquel entonces. ¿Cómo así que un tipo raro que nadie conoce, que era un peregrino con un aspecto extraño, ahora es más importante que nosotros, los consejeros del zar? Porque es que de hecho, Joana y espectadores, se llegó a decir que el zar Nicolás II le solicitaba consejo para tomar decisiones no solamente en el seno de edictos, de impuestos, o sea, casi que de la gerencia de lo que era Rusia como nación en aquel entonces, sino que incluso también Rasputín pudo haber sido un consejero, una especie de ministro de guerra respecto a las primeras tropas que envió el ejército ruso para hacerle frente a la Primera Guerra Mundial. O sea, si se dan cuenta, fue un tipo que impregnó profundamente, en este caso, la Casa Real de Rusia y se volvió fundamental. ¿Qué sucedía en este contexto, Joana? Resulta que, como tú también muy bien lo describías, pues este tipo tenía unas costumbres bastante particulares que había aprendido con esa secta de los flagelantes. Decían que por lo general se le veía rodeado en las noches de una cantidad importante de mujeres, algunas de ellas de no muy buena reputación, hay que decirlo, y sucedía algo muy extraño. Decían que Rasputín era un tipo al que veían hasta las 5 o 6 de la mañana, muchas veces metido en tabernas, con mujeres de dudosa reputación, haciendo actos deleznables, pero eso sí, a las 7 de la mañana era el primero que estaba en la iglesia rezando y acompañando a los clérigos de la iglesia ortodoxa, Joana. O sea, una cosa El que absolutamente loca. reza y peca empata, Alejo, dicen por ahí.
Tal cual, pero o sea, imagínate a pesar de las juergas bestiales que se metía este tipo, llegaba el otro día a la iglesia como si nada. Y desde luego, esta situación y también el rumor de que Rasputín en realidad era el amante de la zarina Alexandra y que también habría sido como, y perdón por la expresión que voy a utilizar, como una especie de gigoló que habría estado con varias mujeres relacionadas con la monarquía rusa, pues desde luego que esto le generó una fama y unos odios tremendos en el seno también de los consejeros del zar Nicolás II. Y es en ese punto, Jonah, sí, Alejo, perdón, y seguramente el rumor de que era amante de la zarina también sale de la conexión, digamos, que tenía con ella y ese vínculo tan estrecho, porque sin duda esta mujer siempre andaba con Rasputín para todo lado. Uno, exacto. dos, todas las decisiones de la familia las tomaba con Rasputín. Supuestamente él de alguna manera era como su guía espiritual. Exacto. No podemos asegurar que fueron amantes, no sé, Alejo, usted qué asegura, no, pero mentiras. Hablando ahora sí en serio, yo sí creo que era más el rumor teniendo en cuenta la importancia que él, como el vínculo tan cercano que él generó con esta zarina en cuanto a la toma de decisiones y que ella incluso decía que él era una especie de guía espiritual para ella y para toda su familia. Pero es que, perdón, este señor cura como sea, con oración, por superstición, por brujería, por ritual, por lo que ustedes se quieran imaginar, cura a un niño que además lo habían llevado a todo lado, no podían controlarle una enfermedad y resulta que este señor a punto de oración de alguna manera le da estabilidad, salud a este niño, pues claramente ellos como padres también estaban agradecidos, por decirlo así, con Sí. este monje loco y por eso era que tenían esa relación tan estrecha y tan cercana. Alejo, y antes de que sigas contando la historia, también se dice que realmente Rasputín no era o sea, sí iba a esos lugares de prostitutas, como bien nos decías, pero muchas decían que no, que realmente él ni siquiera le pedía tener relaciones sexuales con ellas, sino que solamente se sentaba en un lado de la cama, las ponía de frente, pedía que se desnudaran completamente y se quedaba ahí observándola por horas. Sí, era uno de los rumores al respecto. De los tantos rumores que han circulado alrededor de la historia de Rasputín, porque de hecho otros mencionaban que el hombre realmente se dedicaba a explorar los placeres carnales. De hecho, se habla, y eso lo vamos a ver más adelante, tranquilos que esa foto la van a ver, que tenía un miembro viril enorme y que de hecho muchas mujeres lo codiciaban porque se había hecho chisme dentro de la Rusia de aquel entonces que el tipo era un hombre tremendo en las lides amatorias. Entonces, como se dan cuenta, es un personaje rodeado de misterios, de muchos enigmas, también de muchas habladurías. Lo cierto es que en ese contexto, Joana, como tú muy bien lo comentabas, este tipo era amado por la familia real, precisamente por esa injerencia con Alexei, con el hijo menor, con el heredero al trono, por haberlo sanado, pero era odiado por una cantidad importante de algunos de los grupos más poderosos de Rusia. Y sucedió en 1916, para mí, Joana, uno de los hechos más raros, porque para mí la muerte de Rasputín es de las cosas más raras que ha pasado en la historia. Y este relato se lo debemos a Félix Yusupov. Félix Yusupov era un antiguo consejero del zar Nicolás II. Y lo que comenta Yusupov en una obra que publicó a propósito en 1928 es lo siguiente. Resulta, Joana, que como Rasputín era pues el consejero, la persona que siempre estaba al lado de la familia real, resulta que en 1916, precisamente en diciembre de ese año, en pleno invierno ruso, uno de los inviernos más fuertes que hay en el mundo, porque en Rusia cuando hace invierno es un frío tremendo,
Resulta que hicieron una especie de banquete allá en el Palacio Real y decidieron al plato de comida que le sirvieron, en este caso a Rasputín, ponerle cianuro de potasio. ¿Se imagínate esa locura, esa demencia? Es más, de acuerdo a Yusupov, el cocinero y la persona que estaba encargada de suministrar esta sustancia le puso este cianuro de potasio a unos pasteles que le sirvieron a Rasputín y a unas copas de vino. Se imagínate esa locura, el tipo por lado y lado lo envenenaron. Pero ¿qué era lo extraño, Joana? Que las personas O que sea, sabían de este plan, básicamente, si no se muere con la comida, se muere con la bebida, pero de exacto, con alguna el manera trago, se tiene que pero morir. exacto, de aquí no pasa. O sea, la hora era de aquí no pasa. Imagínate, Joana, la cara de los oficiales rusos que habían fraguado este plan cuando ven a este tipo comiendo y bebiendo como si nada. Y decían que el tipo no solamente pidió varios pasteles, a todos los pasteles que él comió, aclaro, no, esto no se lo pusieron a los otros miembros del banquete, sino solo a él, todas las porciones que él comió y todas las copas de vino que él tomó tenían cianuro de potasio y el tipo comía y bebía como si nada. Fueron pasando los minutos y los oficiales que sabían de este plan decían, pero ¿qué pasó acá? Si este tipo ya tendría que estar groggy, ya tendría que estar agonizando, toma y bebe como si nada. De hecho, en ese momento sintieron, y esto es algo muy interesante que dice Yusupov, que sintieron como si fuera una criatura sobrenatural. Era un hombre que a pesar de estar siendo envenenado en ese momento, se comportaba como si nada, como si no le estuviera sucediendo absolutamente nada. Comentan que literalmente fue en ese momento en que Félix Yusupov tomó prestado un revólver de un duque que se encontraba en ese momento en el banquete y disparó varias veces a quemarropa a Rasputín y de acuerdo al relato de Yusupov, Rasputín no se inmutaba. Dice Yusupov en su obra que no sabe si era efecto del alcohol o efecto del alcohol con el cianuro, pero el tipo le O realizó. que este señor definitivamente era una especie de ser sobrenatural. Exactamente. De hecho, mira, y te voy a leer textualmente lo que decía Yusupov. Dice así sobre Rasputín. Este demonio que estaba muriendo de veneno y que tenía una bala en el corazón debe haber sido resucitado de entre los muertos por los poderes del mal. Había algo espantoso y Wow, monstruoso en su negativa a morir. O sea, imagínate, Joana, todos los tipos que sabían que el tipo se había wow. comido y había tomado un poco de veneno, que le habían disparado y el Ujú. tipo no se movía, como si nada. Resulta que después de propinarle otras heridas, finalmente el cuerpo sin vida de Rasputín fue encontrado en el río Malaya Nevka el 30 de diciembre de 1916, tras ese banquete, tras ese complot por liberarse de este tipo. Le reitero, ya una buena cantidad de los consejeros del zar Nicolás II estaban incómodos, estaban hartos de Rasputín, y te imaginarás ese susto que se pegaron cuando vieron que este tipo era herido de esas formas. O sea, Y como si literalmente, nada, o sea, imagínate, lo tuvieron que claro. matar como 3 veces para que el tipo. Pero mira, Alejo, causa risa porque han pasado, pues perdón que nos riamos, pero han pasado muchísimos años y es además que planearon toda una estrategia para invitar a este señor a un banquete y dijeron, no, se come un pastelito y listo, hecho el trabajo y resulta que según, no solamente este señor, sino todos los historiadores, esto fue un hecho real. Rasputín comió y bebió veneno, además recibió disparo y el tipo todavía seguía ahí como si nada y se tardó un montón de tiempo y después de más heridas que le causaron es que finalmente fallece. Es decir, pucha, ¿qué tenía este señor? Resistente, algún tipo de pacto y por eso muchos han dicho que realmente Rasputín, más que ser un hombre santo, era una especie de brujo.
De hecho, lo comentábamos hace unos días con Esteban Cruz en un programa que hicimos sobre política y brujería y hablábamos del tema Rasputín y cómo de alguna manera este místico, si lo quieren llamar así, pues hizo parte de muchas decisiones de Rusia, pero también entendiendo todo este contexto, o sea, cómo este señor, después de todos estos procesos, pues resulta que, juepucha, se tarda tanto en morir. Es como si ese cianuro, que además era letal, súper letal, no le Exacto, hubiera hecho efecto. O sea, era lo que más usaban en la época, incluso Alejo, para asesinar a las personas. tal Casi cual, todos los servicios secretos utilizaban cianuro para exacto, eliminar a quienes estaban infiltrados o a sus enemigos. Y era una dosis, pero súper fija. Esto era lo que más se utilizaba, era como el pan de cada día. Ahora, no sé, Alejo, ¿qué piensas? Y ahí se me ocurre y se me viene a la cabeza el tema de los famosos rezados aquí en Colombia. Sería que de pronto Rasputín tenía algún tipo de conocimiento en todo este asunto de la magia oscura y de pronto algún ritual se hizo para evitar que lo asesinaran, porque pues perdón, pero el señor más inteligente no podía ser y clarísimo tenía muchísimos enemigos por todo el contexto en el que estaba viviendo y era un señor que viene de la nada y ahora estaba en la élite con el zar Nicolás tomando decisiones que eran importantísimas, no solamente para la nación, sino para el mundo incluso. Entonces, no sé, Alejo, si de pronto lo has pensado por ese lado. ¿Será que el tipo se hizo alguna especie de trabajo, de ritual, alguna cosa así? Pues, Joana, lo que tú comentas es muy interesante y va en la línea de una serie de investigaciones que han hecho, que han revisitado el caso, la vida y la historia de Rasputín. Y es que algunos atribuyen que quizás cuando este hombre estuvo haciendo parte de esta secta de los flagelantes y seguía esta serie de rituales y estos mítines que hacían, que es posible que en ese punto este hombre haya hecho un pacto, posiblemente un pacto de sangre que le permitiera no solamente tener esta salud y esa resistencia, que como tú muy bien comentabas y como yo escribí hace unos instantes, o sea, este tipo lo tuvieron que matar 3 o hasta 4 veces para que se fuera definitivamente, sino fíjate en otra cosa que te comentaba hace unos instantes, que era un tipo que andaba de juerga hasta las 5 o 6 de la mañana y al otro día a las 7 de la mañana era el primer feligrés que llegaba a la iglesia como si nada. De hecho, era muy extraño porque personas que de hecho lo habían visto la noche anterior decían que el tipo caído de la borrachera o acompañado de personas no muy sanas y al siguiente día lo veían como si nada. Es como si él o su organismo tuviesen una capacidad muy especial, en este caso, de poder asimilar sustancias, de asimilar no solamente el licor, sino otro tipo de sustancias. Esa es la hipótesis uno, Joana, que dicen que es posible que este hombre se haya vinculado, haya hecho un pacto en el seno de esta secta. Y la otra hipótesis, que de hecho es más difícil de comprobar porque hasta el día de hoy no hay restos de este hombre, o sea, salvo uno que vamos a ver más adelante y sé que les va a dar risa, que atribuyen que es posible que el metabolismo, o sea, ya una cosa del organismo de Rasputín, hiciera que este hombre literalmente pudiese tomar cualquier clase de alcohol en cualquier cantidad y literalmente el tipo no se emborrachaba. O sea, ya como una cosa del metabolismo de la salud de Rasputín, te reitero, al día de hoy es difícil de comprobarlo porque no hay restos para verificar que en efecto, pues este hombre tenía esta condición metabólica, esta particularidad que lo haría tan extraño y tan sui generis. Pero lo cierto es que creo que, Joana, hemos visto una historia de telenovela, o sea, esto literalmente es un personaje garciamarquiano, pero brutal, Total. brutal. Y lo más loco, porque este es el colofón con el que Esto es lo quiere, mejor. esto es lo mejor porque Esto le es lo manda. mejor, pero a ver, Alejo, tú nos decías, cogen el cuerpo, bueno, por fin
pues digo por fin para los enemigos de Rasputín, terminan Rasputín falleciendo, cogen este cuerpo, lo tiran al río Sí. y ¿qué pasa? Lo tiran al río, lo muestran para la cantidad suficiente de personas que se percaten que en efecto Rasputín había muerto. Esto fue un golpe letal para la familia monárquica, la familia del zar, un golpe letal que y fíjate que aquí es donde entra también una parte de misterio que de acuerdo a algunos expertos era una señal de un mal presagio de lo que iba a ser posteriormente la revolución bolchevique que hizo que los comunistas derrocaran y ultimaran a la monarquía rusa unos meses después. Incluso, y fíjate que también tú lo mencionabas hace unos minutos, este veneno de cianuro de potasio era utilizado en muchos casos por altos miembros de la monarquía rusa para deshacerse de infiltrados comunistas. Y lo tenían como un método súper seguro, pues le suministraron ese método a Rasputín y con Rasputín no funcionó. Lo cierto es que el cuerpo desapareció, algunos dicen que lo enterraron, otros dicen que lo cremaron. El hecho es que, salvo el habérselo mostrado a algunas personas en el río, posteriormente no se volvió a saber nada de los restos de Rasputín, salvo una imagen que ustedes van a ver a continuación. Salvo que aquí empieza una de las leyendas más extrañas, más raras, curiosas y chistosas además. Y miren Exactamente. esta imagen. ¿Qué es esa vaina, Alejandro? El, Porque vea lo que nos acaba de decir Alejandro. Lo tiran al río, solo algunas personas lo ven, pero de repente, wow, resulta que este es el miembro viril de Rasputín. ¿Cómo es eso tan loco? pues Joana, la historia, o al menos la leyenda urbana, por así denominarlo, atribuye a que una de las amantes de este hombre, porque les reitero, decían que era un hombre que siempre estaba rodeado de mujeres, tal y como se los comentaba hace unos instantes en este dossier, pues resulta que dicen que cuando ella vio el cuerpo sin vida de Rasputín en este río, decidió cortar lo que para ella era una joya, lo que para ella era un recuerdo de ese amante que la hizo vivir momentos muy felices en la intimidad, y cortó su miembro y decidió mantenerlo pues como un recuerdo de ese hombre al que amó durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con esa foto que ustedes ven ahí? Porque es que es muy graciosa. Esta leyenda se hizo supremamente conocida en Europa y eso que ustedes aprecian es algo que se puede encontrar al día de hoy en una taberna en Irlanda. Imagínense, o sea, esto ni siquiera está en ¿Qué? Rusia. No Esto no te está en... creo. Sí, esto no está en Rusia, esto está en Bueno, Irlanda. perdón, no me quiero adelantar, pero lo que tengo entendido es que hizo un recorrido bastante interesante por el mundo esta parte Exacto. del cuerpo. Exacto, de Rasputín, porque lo veían como una reliquia, lo veían como algo muy extraño y la leyenda lo que atribuye es que esta mujer que habría sido amante de Rasputín y que habría cortado su miembro y que había decidido resguardarlo como una joya, como un recuerdo de su amado, habría pasado entre varias de sus amantes quienes querían tener ese recuerdo, quienes querían poseerlo y a través del mercado negro y de los intercambios terminó llegando en alguna oportunidad a Irlanda, en donde al día de hoy se exhibe en una taberna de este país. Pues resulta que después de varias investigaciones, porque claramente hoy en día pues ya contamos con la ciencia para saber si esto es un órgano o no, se determinó que eso es un pepino de mar. Así que queridas suscriptoras de Ventana al Misterio, de eso tan bueno no dan tan fácil, de eso tan bueno no dan tanto. Así que eso es un Ay, pepino no, de mar Alejandro, por y es Dios, una por leyenda de mar. Dios, por Dios, es una leyenda de mar, pero es que, ay, no, es que esa historia es la más loca de todos, ¿no? Incluso alrededor de la misma, de la misma leyenda hay muchas otras aristas, ¿no? Eh, eh, por ahí leí que este miembro realmente había estado
mucho tiempo con la supuesta amante de Rasputín y alguien se lo compró a ella y resulta que el miembro llegó hasta Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos, además, crearon una especie de templo eh, para este miembro, una especie de museo, y salía un médico, es que estoy buscando el nombre del médico porque me dio muchísima risa. Miren, a ver, el museo que alababa a Rasputín. Eso fue en el 2022 y el médico se llamaba Igor Keniansky, que Sí, era un médico ruso, y aseguraba que él tenía ese miembro viril de Rasputín, y que era, pues, mejor dicho, lo máximo para la ciencia por su enorme tamaño y que definitivamente tenía que estar allí en ese lugar. Eh, También por ahí se dice que en 1920 este fragmento de Rasputin estuvo qué expuesto elegante. en París. Claro, hay que utilizar palabras para que YouTube no nos vaya a bloquear este video. 1920 estuvo en París y que además le hicieron un ritual que se llama el ritual de la fertilidad. Entonces, quienes tenían problemas para concebir hijos iban hasta este lugar, o las mujeres que estaban en búsqueda de tener un hijo, iban hasta el ritual de la fertilidad donde se encontraba este objeto y El divino empezaban miembro. a danzar alrededor de este miembro para hacer la danza de la fertilidad y luego resultar embarazadas. También dicen que la hija, una de las hijas de Rasputín, fue hasta Estados Unidos, precisamente con este médico que les contaba anteriormente, y le exigió que le entregaran el miembro de su padre. No sé, esto es lo más loco de todo, lo loco que hay en la historia de Rasputín. O sea, No tal cual, es Joana. chistoso además, Alejo, es chistoso que un personaje de verdad, digamos que con la importancia que tuvo, pues termine de alguna manera, no sé, a mí me parece hasta payaseado con esto, con una cosa como esta, que se vuelve realmente banal frente a la historia que marcó Rasputín como tal. Exacto, Joana, y para mí, de hecho, tendría que ver más como con los santos populares que hay aquí en Latinoamérica, o sea, parece más una historia de ese tono que una historia de un tipo loco o de un monje que tenía un don, porque es evidente que este tipo tenía un don para algo, o sea, fíjense lo que hizo con Alexei, fíjense cómo falleció, o sea, este tipo realmente tenía algo muy, muy extraño dentro de sí, pero tal y como tú lo dices, o sea, termina un poco ridiculizado con esta historia de este falo, de este divino miembro, de este pepino de mar, porque reitero, ya se ha comprobado científicamente que eso que ustedes ven es un pepino de mar, pero lo peor, Joana, es ver cómo, a pesar de eso, pues muchas personas siguieron creyendo en esto, pese a que, y te lo digo porque alguna vez esto se lo mostré a un biólogo marino y me decía, pues se nota que la gente o no tiene formación o no tiene muchos datos sobre la vida marina, pero, o sea, yo veo eso que a leguas es un pepino marino, o sea, eso para mí no tiene nada de extraño, pero pues claramente este bulo que se gestó ya desde la década de los 20 del siglo pasado y fíjense la versión que yo les conté, la que les contó Joana, que son hechos comprobables, o sea, de esta reverencia, de esta danza de la fertilidad, de estos científicos y estas personas que sacaron dinero en su momento por esto que ustedes ven, por el miembro de Rasputín, para mí le otorgan una picaresca y un cáliz bastante rocambolesco a esta historia, Joana. Es muy loca esta historia de Rasputín. Sí, es lo más absurdo. Miren, es este señor que lo tiene actualmente, según dice él, por eso cuando Alejo mencionó lo de la taberna, yo dije como, ay, güey madre, yo tenía como otro concepto. Según este médico ruso, él pagó $8,000. $8,000. Mucha plata.
es una cantidad de plata para adquirir la reliquia del monje loco y para hacerle un museo a esta famosa reliquia que, pues como dice Alejandro, realmente, pues, sin duda es un pepino de mar, eso no tiene más cara de absolutamente nada. Además, si nos vamos a los hechos reales, pues es que al tipo literal lo asesinan, lo tiran a un río. ¿Cómo va a ser la amante para saber que efectivamente pasó eso con Rasputín? Se recorrió el río para ir a rescatar el cuerpo. O sea, es que de verdad que Le corta preciso eso, o sea, ni siquiera le corta un mechón, como por decir nada, algo no tiene sencillo. Sí, o sentido. sea, No tiene sentido esta historia. De verdad que es como, es demasiado absurdo. Y es más absurdo aún llevar a un personaje como esto a la ridiculez. Imagínense, o sea, hasta la hija estuvo buscando el bicho ese para decir, oiga, ya dejen de obviar con eso. Bueno, porque además la hija de este personaje vivió bastante tiempo en Estados Unidos sí es porque ella cierto. era como una especie de cirquera, por decirlo así, y allá fue donde se enteró de esa famosa leyenda de que el miembro viril de su papá estaba rondando por un museo y dijo como, ay, por favor, les exijo que me devuelvan eso y no molesten más con esa historia. Realmente fue eso, más que la mujer creyera en que efectivamente hacía parte del cuerpo de su padre, era más como, ya cálmese, que esto es simplemente una burla a la memoria de un personaje como este. Y un irrespeto a su familia. Obviamente ella lo Claro, veía como una afrenta no solo hacia su padre, sino a su familia. O sea, ya era suficientemente trágico. Imagínate, Joana, uno tener un familiar que fallece en estas circunstancias súper trágicas, donde lo envenenan, donde le hacen todo tipo de cosas para que esta persona pues deje de existir. Y de repente ahora resulta que un órgano de tu familiar es exhibido en un frasco y eso, o sea, terrible. O sea, hay que pensarlo también desde la perspectiva de los familiares, obviamente una afrenta, una falta de respeto a la memoria de este señor, pero que, como te digo, hace que esta historia incluso tenga ese componente súper ridículo y rocambolesco a día de hoy. sí, Alejo, es verdad, es verdad. Digamos que esta es la parte chistosa de toda la biografía de Rasputín. Alejo, ¿qué podemos concluir de este personaje? Sin duda yo siento que a mi modo de ver, muy personal, quiero decir esto, era un tipo demasiado enigmático, como que no lo alcanza uno a descifrar del todo. Y por eso yo muchas veces durante este video decía como, ¿qué es? ¿Es un monje? ¿Es un guía espiritual? ¿Es un brujo? ¿Es un místico? Yo personalmente no sé cómo ubicar a Rasputín en alguna categoría, teniendo en cuenta, pues, digamos que lo que hizo, eh, sin duda un hombre inteligente, sabio, para manejar además las relaciones interpersonales y relaciones políticas, sin duda, pero como tal, no puedo como catalogarlo en ninguna tarea, por decirlo así. No sé tú cómo lo visualizas. Pues Joana, para mí Rasputín era un iniciado, era un hombre quien tuvo la oportunidad de acceder a un conocimiento hermético, a un conocimiento secreto, y a través del acceso a esa información, a ese conocimiento vedado, tuvo la oportunidad de desarrollar un don, porque al menos para mí este tipo sí tenía un don. Curó a Alexei, también se dice que curó, o en este caso fue un elemento para palear enfermedades y otro tipo de afecciones físicas de miembros de la monarquía. Entonces, este tipo tenía un don para sanar, este tipo tenía un conocimiento, y independientemente de que esté muy relacionado con el tema mundano, por utilizar un término políticamente correcto, yo sí creo que este tipo era un iniciado, encontró en ese grupo de los flagelantes seguramente un camino al conocimiento, un camino que le permitió desarrollar esas habilidades y que lo terminaron convirtiendo pues en este personaje tan relacionado con la monarquía rusa.
Qué buena descripción, Alejo. ¿Algún otro referente que conozcas de un personaje que haya sido así muy similar a Rasputín? A ese nivel, el No único que se me creo. ocurre, a mí el único que se me ocurre, o sea, sin ser tan oficialmente relacionado a una monarquía, el único que se me ocurre es Aleister Crowley, de quien ya hablamos aquí en Ajá, Ventana del Misterio, sí, pero digamos, con una historia tan particular de ser un personaje vinculado a un grupo y que tiene estos dones de sanación, no, mm, no, o sea, para mí es un ujú. personaje absolutamente único. Creo que quizás el único paralelismo, al menos respecto a rituales y poder, lo podría hacer con personas que han estado vinculadas con parlamentarios colombianos en libros como La Bruja de Germán Castro Caicedo, pero hay que tener en cuenta que estos personajes, a diferencia de Rasputín, eran personajes de bajo perfil. O sea, eran personajes que eran Sí, consejeros asociados, pero tú nunca los ibas a ver en un consejo de ministros, como por ejemplo total. estaba Rasputín. O sea, en las reuniones Ujú. del zar Nicolás II, Rasputín estaba a su costado, o sea, como si fuera su principal referente. Entonces, en este caso, creo que como una persona notoria que manejaba este tipo de conocimiento vedado, para mí es un caso único, Johanna. Sí, yo también creo que el perfil es bien particular porque mire que en ese video que se los voy a dejar aquí recomendado que hicimos con Esteban Cruz sobre brujos y política, hablamos, por ejemplo, de el conocido brujo, así lo llamaban en Argentina, de Juan Domingo Perón, que se llamaba José López Rega. Pero José López realmente era un político y muchas personas decían como a este señor le gusta el ocultismo, hay mucho misticismo detrás de él hace algunos rituales, pero digamos que su perfil realmente era el de un político, escritor, y le gustaban las cosas esotéricas y por eso se vinculaba supuestamente a todos estos ritos tan extraños. Sin embargo, yo creo que en el caso de Rasputín hay un tema que es muy diferente al del resto de esos brujos que mencionamos en ese anterior video, y es que Rasputín tenía el Exacto, poder de sanar, el don, que mejor lo dijo Alejo así, exacto. el don. Y eso ya nos habla de una dimensión completamente diferente a esa de los famosos brujos que han estado al lado de los políticos, porque en Latinoamérica, Alejo, y creo que en todo lado, En todo lado. prácticamente en todo el mundo, es habitual escuchar historias de estas porque sin duda la magia pareciera ser parte del ser humano y de alguna manera esa búsqueda por controlar no solo la vida personal, sino en este caso de los políticos o de gente de poder, pues de controlar el poder para que les vaya bien. Eh, Hay muchos casos de personajes. Ronald Reagan, por ejemplo, también con su astróloga de cabecera, pero ya estamos Cierto. hablando de otro tema, astrología, y entonces que si los astros están alineados de alguna manera, entonces este señor iba y hablaba de ciertas cuestiones políticas o no se relacionaba o no se metía en alguna disputa internacional, pero es que Rasputín sin duda es otro cuento, es un personaje tan enigmático, tan particular y sin duda ese don de sanación sí lo deja uno un poco anonadado con toda la historia que pasa y por eso a mí al final con esto del miembro me da, es como hasta un poquito de mal genio y es como, Sí, ¿cómo sí. por debajean a semejante personaje? Claramente, no sé, también pienso que esto puede ser también una línea que crearon sus propios enemigos para borrar de alguna manera el legado que podía haber dejado Rasputín.
Y mira que estoy súper de acuerdo contigo, Joana, porque yo creo que claramente este tema del falo y también estas historias de su vida licenciosa, ¿quién te dice que no la pudieron haber creado sus detractores simplemente para crear una mala fama al respecto de este tipo? Te reitero, para mí es más un iniciado, una persona que tenía un conocimiento hermético y que pudo desarrollar un don. Claro que sí, Alejandro Bernal, conclusión de este tema. Pues Joana, siempre que hablamos sobre estos personajes extraños relacionados al poder, no solamente nos damos cuenta que en sí muchas veces los gobernantes, las personas que ostentan un gran mando o preeminencia en un país, casi siempre suelen valerse de fuerzas adicionales al poder político, de fuerzas adicionales a un consejo de ministros y muchas veces recurren a personajes como Rasputín, más allá de su don sanador. Recuerden lo que decía la zarina Alexandra, que sentían una paz muy especial, ya sea por paz o ya sea por tener un poder magnánimo, por tener incluso una influencia de poder maximizada. Creo que este tipo de personajes son muy atrayentes para quienes ostentan el poder. Y bueno, en el caso de Rasputín, un personaje que escaló hasta lo máximo. Es que algunos decían que incluso tenía más poder que el propio zar. O sea, imagínate esa locura, porque tenía demasiada influencia. Así que un personaje único, un iniciado y una historia maravillosa, Joana. Una historia fabulosa aquí, gracias a el señor Alejandro Bernal, que me encanta traerlo siempre a contar el perfil y la biografía de personajes como este y como muchos otros que hemos tratado aquí en Ventana al Misterio. Alejo, por favor, recordémosle a las personas que están aquí conectadas que Alejandro Bernal también tiene su propio canal de YouTube, que es buenísimo, y siempre se lo digo a Alejandro, a mí me deja asombrada porque digo como, ¡jue madre! ¿A qué horas Alejandro saca tantas noticias? ¿De dónde es que está pegado? Este señor tiene una alarma en su celular, en su computador, o yo no sé en dónde, que apenas sale una noticia de misterio, él ya está ahí, listo para grabar y analizar lo que sucede. ¿Cuál es ese canal de YouTube, Alejo? Muchas gracias, Joana. Mi espacio en YouTube, si les gusta mi trabajo y la forma que tengo de abordar estos temas relacionados con los misterios, con los enigmas de la historia, con perfiles de personajes como el de Rasputín. También en mi canal tuve la oportunidad de hablar, al igual que en este espacio, de Aleister Crowley, de Anton Sandor Lavey, de la gran Elena Blavatsky. Si les interesa el ocultismo, hice un especial completo de este personaje. Si quieren conocer las novedades sobre el mundo de los ovnis, sobre estas revelaciones oficiales del Pentágono, experiencias cercanas a la muerte, casos impactantes de reencarnación y mucho más, te invito a que busques en YouTube Mandrágora Misterios aquí en YouTube para que accedas a este contenido. Muchas gracias, Joana, un abrazo para ti y para todos tus suscriptores. Mandrágoras Misterios y también en redes sociales como Ale Bernal Press. Ahí siempre están todos los avances de sus contenidos en YouTube y también pueden chismosearle ahí las otras cosas que hace Alejandro. Las fotos que pongo de mi Las gata y fotos que mis pone de cuitas. su gata. Los equipos de fútbol al que les hace barra, no me digas, pero además, aparte de su canal de YouTube, también los avances de Noche de Misterio, que es el programa de Juan G. Vallejo y Alejandro Bernal ahí en Caracol Radio, que lo pueden escuchar todos los fines de semana, los sábados desde las 10 de la noche, Alejo, si no estoy Diez y mal. media hora, porque arrancamos siempre después del partido de fútbol profesional colombiano, así que si tú has tenido la oportunidad de escuchar Noche de Misterio, te agradezco que nos hayas acompañado a Juan Jesús y a este servidor, y si no, te invito a que escuches uno de los podcasts de misterio más escuchados de toda Hispanoamérica, más de 100 millones de reproducción en el canal de YouTube de Caracol Radio, Noche de Misterio, ahí puedes buscarlo en esta plataforma. Bueno, Alejo, como siempre, mil y mil gracias aquí por acompañarnos en Ventana al Misterio. Ustedes, pues nada, ya saben, para mí, sin duda, un personaje enigmático,
lleno de una historia fascinante, un personaje muy particular, de esos que, como decía Alejo, parecen sacados de un libro de Gabriel García Márquez por la locura también que hay a su alrededor, pero personajes que vale la pena también saber la historia, contar esas historias para que entendamos, como siempre les digo, que todo alrededor hay que verlo desde diferentes perspectivas. Hay que abrir diferentes ventanas para entender cómo se maneja el poder, cómo se maneja el mundo, cómo se manejan incluso a los seres humanos. Entonces, es también una reflexión que quiero hacer y que trato de hacerla siempre aquí con ustedes, y es que miremos la vida, el mundo, el universo y a nosotros mismos desde muchas perspectivas que nos permitan al final llegar a una conclusión, o por lo menos dejarnos un poco ahí un espacio, una ventana abierta precisamente para explorar y entender desde otras perspectivas. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, por favor, Ventana al Misterio, dejar todos sus comentarios ahí en las cajitas, darle un dedito arriba a este video y pues nada, en una próxima ocasión, por hoy cerramos esta ventana al misterio.